¿Sabías que una sola firma puede destruir el sustento de miles de familias trabajadoras? Lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos va más allá de la política partidista. Estamos presenciando decisiones que redefinen por completo el futuro económico de millones de personas. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás te hará replantear todo lo que creías saber de quién realmente controla tu destino financiero. La Casa Blanca acaba de emitir una orden que alteró silenciosamente las bases del sistema laboral en el país. Esta vez no fue un anuncio discreto escondido en páginas gubernamentales. Quien tomó esta decisión quería que todos lo supieran, que su nombre quedara grabado en cada titular. A través de una instrucción directa del Departamento de Trabajo, se eliminó una regulación fundamental que protegía a cientos de miles de empleados vinculados a contratos del gobierno federal. Hasta ese momento, las compañías que firmaban acuerdos con el Estado debían garantizar a sus trabajadores un pago mínimo superior al salario nacional base, ese mismo que lleva más de 10 años congelado en $7,25 por hora, una cifra que apenas alcanza para sobrevivir. Esta norma especial aseguraba que quienes prestaban servicios al gobierno recibieran una compensación más digna. Durante la administración anterior, ese mínimo desde $13,30 hasta alcanzar $17,75 recientemente. Un avance modesto pero vital para millones de personas. Esa protección acaba de desaparecer. La regulación fue anulada sin más, eliminando ese piso salarial y permitiendo que las remuneraciones retrocedieran a niveles previos o incluso inferiores. Detente un momento y reflexiona sobre esto. Una cosa es que la inflación erosione poco a poco tu poder adquisitivo. Otra muy distinta es que una ley reduzca directamente tu salario de un día para otro. Esta medida no fue un descuido ni una consecuencia indirecta. Fue un golpe económico deliberado y directo. Miles de trabajadores que dependen de esos contratos federales, personal de limpieza, choferes empleados en servicios de comida, equipos de mantenimiento, vieron cómo el terreno se desmoronaba bajo sus pies. La diferencia entre $17,75 y $13,30 quizás no suene dramática para algunos, pero para quienes viven al límite cada día, esa brecha representa alimentos en la mesa, pagar el alquiler a tiempo, llenar el tanque de gasolina o comprar medicamentos. Es la línea que separa la estabilidad de la simple supervivencia. Y cuando creías que el panorama no podía volverse más absurdo, aparece una nueva propuesta que ya hemos escuchado antes. Recientemente se planteó la idea de privatizar Amtrak y el Servicio Postal de Estados Unidos. Ese mismo discurso repetió que ciertos economistas han promovido durante décadas. El razonamiento es sencillo según ellos. Servicios públicos como el transporte ferroviario o el correo nacional no generan beneficios económicos, mientras que las empresas privadas sí lo hacen. Por lo tanto, concluyen, el gobierno debería retirarse y permitir que el sector privado asuma el control. A primera vista suena lógico la típica narrativa de que lo privado siempre funciona mejor, pero ese argumento se desintegra apenas lo analizas con un poco de profundidad. Si Amtrak tuviera que operar enfocándose únicamente en ganancias, simplemente elevaría el costo de los boletos hasta las nubes. Tiene poca o nula competencia en la mayoría de sus rutas, así que convertirse en rentable sería bastante fácil. Pero adivina quién terminaría pagando esa cuenta. Yo, los contribuyentes. Los pasajeros. Las empresas que necesitan transporte ferroviario accesible. Al mantener Amtrak subsidiado con recursos públicos, todos nos beneficiamos de tarifas más bajas, incluidas las mismas corporaciones privadas que fingen no necesitar ese apoyo. La misma lógica aplica para el servicio postal. No acumula pérdidas por incompetencia administrativa. Ofrece un servicio público esencial a una tarifa muy inferior a la que cobrarían las empresas de mensajería privadas. Imagina que de repente cada pequeño negocio paga el doble por cada envío, o que las familias gastan $10 por una simple tarjeta de cumpleaños. Las modestas pérdidas del correo postal son en realidad un subsidio oculto para todos los estadounidenses. Si esta élite multimillonaria logra privatizar estos servicios, sus fortunas crecerán exponencialmente, pero el resto de nosotros perderemos. Y esa es la verdadera historia detrás de todo esto. Políticas envueltas en medias verdades que suenan eficientes en la superficie, pero que en el fondo solo transfieren riqueza hacia arriba. Si hasta ahora todo esto te ha hecho cuestionar lo que realmente sucede detrás de las cortinas del poder, no estás solo. Miles de personas como tú están despertando a esta realidad. Déjanos un comentario compartiendo qué fue lo que más te impactó de todo esto.
Tu voz importa y queremos escucharte. Mientras tanto, las demás estrategias económicas implementadas traen consecuencias que van mucho más allá de las fronteras estadounidenses. La obsesión con deportaciones masivas, restricción migratorias, no solo destroza vidas individuales, sino que sacude economías enteras. Aquí hay un dato del que casi nadie habla. En 2024, los trabajadores mexicanos viviendo en Estados Unidos enviaron a sus familias casi 65 mil millones de dólares. Estas remesas, dinero enviado para sostener a sus seres queridos, representan aproximadamente el 4% de toda la economía mexicana. Para naciones centroamericanas más pequeñas, ese porcentaje es aún mayor. 27% para Nicaragua, 25% para Honduras, 23% para El Salvador, casi 20% para Guatemala y cifras similares para Haití y Jamaica. Ahora imagina qué sucede cuando esos trabajadores son deportados o se les niega la entrada. Ese flujo de dinero se detiene abruptamente. Esas remesas son un salvavidas, pan, comida, medicinas, vivienda. Cuando se cortan, economías completas se contraen. Millones de personas pierden sus ingresos de la noche a la mañana. Luego, cuando esas mismas personas se ven forzadas a sus países de origen, no hay empleos esperando origen. Y ahora hay aún menos dinero circulando en el sistema económico local. ¿Cuál es el resultado inevitable? Pobreza generalizada, aumento de la violencia y colapso social en toda Centroamérica. Y cuando las condiciones empeoran allí, familias desesperadas intentan escapar nuevamente, de vuelta hacia la frontera estadounidense que se busca cerrar con más fuerza. Es un círculo vicioso generado por las mismas políticas que supuestamente buscan resolver el tema migratorio. Lo que quienes toman estas decisiones parecen no entender, o tal vez simplemente no les importa, es que la desesperación económica siempre encuentra su camino de regreso. No se detiene ante ningún muro fronterizo. Y ya que mencionamos muros, la estrategia política actual se sostiene sobre una de las tácticas más antiguas en la historia humana: culpar al extranjero. Se construyó toda una campaña presentando a los foráneos como la raíz del sufrimiento estadounidense. Ya sean mexicanos robando, europeos engañando en acuerdos comerciales o canadienses siendo molestos. Es la misma estrategia de chivos expiatorios que utilizan los imperios cuando comienzan su declive. Cuando los verdaderos problemas económicos no se enfrentan, la clase dominante distrae al público señalando amenazas externas con el dedo. Pero seamos honestos, la verdadera corrupción no viene de afuera, es interna. Está profundamente arraigada en una economía que permite que el 3% más rico, los empresarios, los donantes corporativos, los financistas políticos, controle prácticamente todo. Desde los precios que pagamos hasta los políticos que supuestamente elegimos. Son ellos quienes financian las campañas electorales, redactan las leyes a su conveniencia y moldean narrativas que consumimos en los medios. El resto de nosotros simplemente seguimos el juego, creyendo la ilusión de que nuestras luchas provienen de algún lugar lejano allá afuera. Por supuesto que otros países no son perfectos. Nadie afirma eso. Pero el mayor problema de Estados Unidos no es la competencia extranjera, es la desigualdad interna y la negación profunda. En lugar de confrontar eso directamente, se revive el viejo nacionalismo emocional, divisivo y económicamente incoherente. Tomemos como ejemplo la obsesión con los aranceles. Se presentan como escudos patrióticos, una forma de proteger a los trabajadores estadounidenses de los malvados chinos. Pero los aranceles son simplemente impuestos, de simple, no castigan a China, castigan a los estadounidenses. Así es exactamente como funciona cuando un importador mercancías desde China, ellos pagan el arance, no la fábrica china. El importador luego nos traslada ese costo adicional a ti y a mí en la tienda. Así el precio de los productos cotidianos se eleva. Eso es inflación pura, el mismo que supuestamente se combate. Así que el gran protector termina encareciendo la vida de las mismas personas que lo aclaman. Luego está la ofensiva contra la inmigración. Deportar a millones de trabajadores indocumentados podría parecer una decisión contundente para cierta base electoral, pero económicamente es un acto suicida. Los trabajadores indocumentados están entre los más explotados y vulnerables de Estados Unidos. Trabajan largas jornadas por salarios bajísimos y no pueden denunciar abusos ni robo de salario. Si su empleador decide robo de salarios, no tienen ningún recurso legal. Tienen demasiado miedo de acudir a las autoridades o presentar quejas por el riesgo constante de ser deportados. Por eso muchas industrias, la agricultura, la restauración, dependen fuertemente de ellos.
Sin esa mano de obra económica, las empresas tendrán que pagar salarios justos a trabajadores estadounidenses. Suena genial en teoría, ¿verdad? Excepto que esos mayores costos laborales se propagarán por toda la economía, elevando los precios de todo y alimentando, una vez más, la inflación, así que se enfrenta a una situación donde todos pierden. O no se cumplen las promesas electorales o se desencadena una ola inflacionaria que destruye el apoyo popular. Y esa es la trágica ironía de todo esto. El hombre que se vendió como el salvador de la clase trabajadora tiene políticas que los perjudican directamente. Pero las contradicciones no terminan ahí. El nacionalismo económico promovido, los aranceles, los muros, las guerras comerciales no solucionan nada en absoluto. Son síntomas de una negación más profunda. La era imperial estadounidense se está desvaneciendo. Durante décadas, los líderes estadounidenses creyeron que podían dominar la economía global indefinidamente. Pero el mundo ha evolucionado radicalmente. China, los países BRICS y otras potentes ya no aceptan un papel secundario. Los intentos de Estados Unidos por contener o debilitar a China han fracasado rotundamente, al igual que los esfuerzos por aislar a Rusia también han fracasado. Las alianzas que antes buscaban rodear a los rivales de Estados Unidos ahora los están acercando más que nunca. Rusia y China cooperan más estrechamente que en cualquier momento de la historia moderna. Una alianza que se fortalece, no se debilita ante la hostilidad estadounidense. Y sin embargo, Washington se aferra a su manual anticuado, pretendiendo todavía estamos en 1965, cuando Estados Unidos podía dictar la política global sin enfrentar oposición real. El imperio se está desmoronando lentamente y los lemas nacionalistas no lo detendrán. Se vende fuerza y protección, pero las herramientas utilizadas, deportaciones y nacionalismo, solo aceleran el declive inevitable, alejan a los aliados históricos, fracturan las economías locales y distraen a los ciudadanos con mentiras reconfortantes. La verdadera solución, enfrentar la desigualdad estructural, reformar el sistema que sirve a unos pocos a expensas de muchos, nunca aparece seriamente en la agenda política. Si sientes que finalmente estás viendo el panorama completo, ese momento donde todo cobra sentido, te invitamos a suscribirte, porque esto apenas comienza. Hay mucho más por descubrir y queremos que estés aquí para cada revelación. Y así, Estados Unidos continúa contando la misma historia una y otra vez: culpar a los extranjeros, ondear banderas con fervor, recortar salarios, proteger a los multimillonarios. Pero la historia mundial nos muestra claramente a dónde conduce este camino. Los imperios que no pueden afrontar su propia decadencia terminan derrumbándose bajo el peso aplastante de la negación colectiva. Esta decadencia no fue creada de la nada. Es solo el último vendedor que se beneficia de ella. Y como todo vendedor que prospera en tiempos de crisis, vende ilusiones cuidadosamente disfrazadas de patriotismo. Los muros, los aranceles, los eslóganes pegajosos. Todo es puro teatro diseñado para ocultar la verdad más profunda: que la máquina de riqueza estadounidense ya no funciona para la mayoría de los estadounidenses. Sirve exclusivamente a una pequeña élite mientras alimenta el miedo, la división y la distracción constante en el resto de la población. Los discursos prometen protección contra enemigos extranjeros imaginarios, pero la verdadera amenaza nunca ha estado ahí afuera. Es el sistema mismo que canaliza la riqueza hacia arriba mientras convence a los trabajadores de enfrentarse entre sí por migajas. Son las juntas directivas corporativas las que compran influencia política sin límites. Los cabilderos que literalmente redactan las leyes y los medios de comunicación masivos que mantienen a la gente demasiado ocupada discutiendo sobre guerras culturales inventadas como para darse cuenta de quién realmente les está robando. Esa es la genialidad silenciosa y oscura de este tipo de política: redirige la ira popular lejos de los verdaderos responsables. En lugar de cuestionar por qué los multimillonarios pagan menos impuestos que las enfermeras y los maestros, se anima a la gente a enfurecerse contra los migrantes que buscan sobrevivir o contra competidores extranjeros que juegan con las mismas reglas. En lugar de exigir responsabilidades a sus propios líderes corruptos, se les anima a ver enemigos en sus vecinos, en los inmigrantes o en los socios comerciales internacionales. Mientras tanto, políticas como la reducción del salario mínimo en contratos federales se presentan ante el público como eficiencia proempresarial. Pero no son eficiencia en absoluto. Son pura extracción de riqueza. Extraen el dinero directamente de las manos de los trabajadores y lo depositan generosamente en las ganancias corporativas récord. Y cuando los trabajadores finalmente se quejan o protestan,
Se les dice que deberían estar agradecidos simplemente por tener un empleo. Es un patrón destructivo que ha definido los últimos 50 años de la vida económica estadounidense. Cada nueva administración, ya sea republicana o demócrata, promete regular la clase media legendaria. Pero la brecha entre ricos y pobres solo se amplía cada año. Lo que se hizo diferente fue convertir ese mismo sistema corrupto en una farsa abierta. No ocultó la avaricia desmedida, la etiquetó con orgullo y la vendió como virtud. Pero bajo todo el drama mediático, las cifras reales cuentan la verdadera historia sin filtros. Las ganancias corporativas se han disparado a niveles estratosféricos. Los salarios de los trabajadores promedio se han estancado completamente durante décadas. Los productos básicos y servicios esenciales cuestan más que nunca en la historia reciente. Y cuando la economía inevitablemente se tambalea, como siempre ocurre en estos ciclos, el gobierno se apresura a rescatar primero a los ricos y poderosos, dejando a las familias comunes completamente a su suerte. Cuando das un paso atrás y observas el panorama completo, ves la ilusión por lo realmente. La política de decadencia imperial cuidadosamente disfrazada de resurgimiento nacional. Observa el estado actual de la influencia global de Estados Unidos en el mundo. Las guerras en Ucrania y Gaza han puesto brutalmente de manifiesto el debilitamiento del liderazgo estadounidense a nivel global. Durante décadas enteras, Washington dictó las reglas del juego mundial sin cuestionamientos. Hoy en día Estados Unidos se encuentra cada vez más aislado diplomáticamente. Sus aliados más cercanos están profundamente desilusionados, sus rivales políticos están en Boldenet como nunca antes, y su autoridad moral está completamente hecha trizas ante los ojos del mundo. En Ucrania, a pesar de los incesantes envíos masivos de armas y de miles de millones de dólares en ayuda militar y financiera, la situación en el terreno ha cambiado drásticamente. Rusia ha sobrevivido exitosamente a todas las sanciones económicas impuestas, ha estabilizado su economía interna y ha ganado ventaja militar significativa sobre el terreno. Europa, otrora socio confiable y leal del poder estadounidense, ahora lidia con su propio colapso económico devastador, precios de energía estratosféricos, caída dramática de las exportaciones y estancamiento industrial generalizado. Alemania, que durante décadas fue el motor imparable del crecimiento europeo, ahora se tambalea al borde del colapso económico. La causa principal. Europa se aisló completamente de la energía rusa extremadamente barata bajo la presión política estadounidense y ya no puede competir eficientemente a nivel mundial. Las fábricas han cerrado en masa. Los hogares pagan literalmente el doble o el triple por calefacción básica. Y China, el mayor mercado de consumo del mundo entero, ya no necesita las importaciones europeas como antes dependía de ellas. Así que la estrategia occidental diseñada específicamente para debilitar a Rusia terminó debilitando brutalmente a Occidente mismo. Mientras tanto, en Oriente Medio, Estados Unidos se encuentra prácticamente solo en el escenario internacional, codo con codo únicamente con Israel, mientras el resto de la región árabe le da completamente la espalda. La política de aislamiento diplomático, diseñada teóricamente para contener a los adversarios geopolíticos, ha tenido exactamente el efecto contrario al deseado, ha aislado profundamente a Estados Unidos del resto del mundo. La retórica nacionalista de Estados Unidos primero encaja perfectamente en este patrón destructivo autoinducido. No se trata de liderazgo global visionario, se trata de repliegue estratégico forzado, disfrazando la retirada inevitable y el declive imperial con colores patrióticos vibrantes y música emocional. Se prometen muros protectores, el mundo entero construye nuevas alianzas estratégicas completamente sin nosotros. Y detrás de todo este caos el mismo problema fundamental subyacente. La incapacidad total de la clase dominante estadounidense para afrontar honestamente los límites reales de su propio imperio en decadencia. Todos los imperios a lo largo de toda la historia humana llegan inevitablemente a esta misma etapa crítica, sobreextendidos militarmente, profundamente endeudados económicamente, aterrorizados de perder su estatus privilegiado en el orden mundial. Los británicos pasaron por esto exactamente, los romanos pasaron por esto exactamente. Y ahora les toca a los estadounidenses enfrentar la misma realidad histórica inevitable. En lugar de gestionar el declive con sabiduría estratégica y dignidad, la visión amplifica dramáticamente ese declive. Reemplaza la diplomacia sofisticada con guerras comerciales destructivas. Reemplaza la cooperación internacional con intimidación abierta. Reemplaza la reforma estructural necesaria con nostalgia vacía y paralizante. El mensaje simplista es cristalino.
hacer grande a Estados Unidos de nuevo, lo que en realidad significa pretender ingenuamente que los años 50 idílicos pueden volver mágicamente de alguna manera. Pero el mundo global ha avanzado irreversiblemente. La manufactura se ha globalizado completamente. El poder económico se ha descentralizado radicalmente. La tecnología lo ha absolutamente todo sin excepción. Intentar desesperadamente restaurar una era industrial completamente desaparecida es como intentar inútilmente reconstruir un castillo de arena después de que la marea lo destruyó. La ironía más cruel es que las políticas implementadas ni siquiera protegen realmente a quienes dice representar con tanto fervor. Al recortar brutalmente salarios, atacar sistemáticamente a los sindicatos y privatizar agresivamente los servicios públicos esenciales, no se protege a trabajadores estadounidenses en absoluto. Se los elimina sistemáticamente. Se están desmantelando deliberadamente los cimientos mismos de la clase media que una vez definió la fortaleza histórica del país. Y sin embargo, millones de personas siguen creyendo ciegamente en estas falsas promesas. ¿O por qué persiste esta creencia? Porque la alternativa real, admitir abiertamente que el sistema mismo está fundamentalmente roto más allá de toda reparación fácil, resulta psicológicamente insoportable para la mayoría. Es mucho más fácil emocionalmente en villanos convenientes y salvadores heroicos que enfrentarse brutalmente al deterioro estructural profundo. Por eso el mensaje simplista impacta tan profundamente. No resuelve el dolor económico real en absoluto, simplemente lo valida emocionalmente. Les dice a las personas que su sufrimiento diario es genuinamente real y luego redirige estratégicamente su ira justificada hacia objetivos políticamente convenientes. Es política funcionando como terapia emocional colectiva, no como reforma estructural significativa. Pero la terapia emocional no salvará una economía colapsando, no reconstruirá industrias desaparecidas ni reparará alianzas diplomáticas rotas. No impedirá que la automatización reemplace millones de empleos ni que la inflación devore salvajemente los salarios estancados. A pesar de toda la fanfarronería pública y el teatro mediático, el programa económico implementado es una contradicción masiva andante. Denuncia enfáticamente los impuestos opresivos, pero los aumenta dramáticamente mediante aranceles que pagamos todos. Promete solemnemente empleos abundantes, pero recorta los salarios de quienes ya están trabajando duro. Promete fervientemente proteger a Estados Unidos, pero debilita sistemáticamente sus alianzas internacionales más cruciales. Cada medida política implementada, en la práctica real observable, acelera implacablemente el desmoronamiento de la misma sociedad que dice defender tan apasionadamente. Y mientras se esfuerza públicamente con gran espectáculo mediático, la realidad económica subyacente se debilita silenciosamente cada día más, la infraestructura nacional se desmorona literalmente bajo nuestros pies. La atención médica colapsa completamente por su costo estratosférico prohibitivo. La educación de calidad se convierte rápidamente en un lujo inalcanzable reservado solo para los ricos. Millones de familias viven perpetuamente a solo una factura médica inesperada de la bancarrota total. La nación que una vez definió orgullosamente la prosperidad moderna del siglo XX ahora parece más una historia aleccionadora con moraleja para futuras generaciones. El peligro presente no es solamente económico y material, es profundamente psicológico y espiritual. Cuando las personas pierden completamente la fe en la justicia básica, cuando ya no confían en las instituciones fundamentales ni entre sí como ciudadanos, recurren inevitablemente a los extremos políticos peligrosos. Buscan desesperadamente dictadores autoritarios que prometan certidumbre reconfortante en un que parece completamente incontrolable y caótico. Ese es precisamente el terreno fértil psicológico del que surgió este fenómeno político y donde otros líderes similares como él seguirán inevitablemente su ejemplo exitoso. Él no inventó la ira popular de la nada. La cosechó estratégicamente de donde ya existía latente. Y por eso su influencia cultural y política perdurará mucho más allá de su presidencia formal, porque las fuerzas estructurales profundas que lo hicieron posible inicialmente, la desigualdad económica obscena, la alienación social generalizada, el miedo existencial paralizante, todas siguen completamente presentes y activas. De hecho, se han fortalecido dramáticamente con cada año que pasa. Estados Unidos se enfrenta ahora a su hora definitiva de la verdad histórica. Seguir negando obstinadamente la realidad o afrontar honestamente la decadencia imperial en curso.
seguir culpando cómodamente a los extranjeros convenientes o enfrentarse valientemente a la podredumbre más profunda de una economía que prioriza sistemáticamente la especulación financiera sobre el trabajo productivo, el poder político sobre la honestidad básica y las ganancias corporativas sobre las personas reales. Pero la negación colectiva sigue siendo psicológica más fácil de vender masivamente a público. Es exactamente lo que alimentan incesantemente los medios de comunicación corporativos, lo que los políticos de ambos partidos repiten mecánicamente como loros, lo que los votantes desilusionados anhelan desesperadamente escuchar para sentirse mejor. El noticiero nocturno distrae eficientemente con chismes de celebridades vacíos. Los partidos políticos discuten interminablemente sobre personalidades mediáticas mientras coinciden silenciosamente en el mismo marco económico neoliberal subyacente. Y mientras el espectáculo mediático continúe distrayendo efectivamente, el sistema económico puede seguir colapsando silenciosamente sin resistencia significativa. Por eso este fenómeno es simultáneamente tanto síntoma como vendedor exitoso del problema. Presenta hábilmente el declive imperial como desafío heroico superador. Presenta astutamente la debilidad estructural como fortaleza nacionalista. Su muro fronterizo propuesto no es realmente una barrera física funcional. Es una metáfora psicológica poderosa del miedo profundo de los unidos a mirar honestamente hacia adentro, hacia sus propias fallas estructurales fundamentales. La verdadera crisis existencial no es la inmigración descontrolada, ni China ascendente, ni Europa competitiva. Es la incapacidad colectiva paralizante de imaginar siquiera una vía genuinamente más justa y equitativa, una que valore realmente a los trabajadores productivos, controle efectivamente a las corporaciones depredadoras y considere la democracia participativa algo mucho más profundo que un simple eslogan publicitario vacío repetido cada 4 años. Otras naciones alrededor del mundo se están adaptando activamente a esta nueva realidad geopolítica cambiante. China invierte en infraestructura moderna, energía renovable y educación universal de calidad, mientras que Estados Unidos deba absurdamente que multimillonario lógico debería ser el próximo en viajar turísticamente al espacio exterior como vanidad personal. Europa, a pesar de enfrentar sus propias crisis económicas severas, vuelve seriamente a hablar de estrategia industrial coordinada a largo plazo. América Latina experimenta audazmente con nuevos modelos económicos alternativos más equitativos. Pero en Washington el debate político sigue completamente anclado rígidamente en el pasado imperial desaparecido. Y así va la deriva Estados Unidos inexorablemente, poderoso militarmente pero paralizado políticamente, rico en recursos pero obscenamente desigual, orgulloso nacionalmente pero profundamente inseguro internamente. La tragedia histórica verdadera no es que el declive imperial esté ocurriendo inevitablemente. Eso es completamente natural en todos los ciclos históricos. La tragedia real es que está siendo brutalmente mal gestionado por líderes políticos demasiado ocupados vanamente protegiendo su imagen pública mediática como para proteger genuinamente a su propia gente sufriente. Podría haber sido quien afrontara esa realidad dolorosa con honestidad radical, denunciar públicamente el sistema que explota sistemáticamente trabajadores, desafiar directamente la avaricia corporativa sin límites, unir genuinamente a las personas en lugar de dividirlas manipulativamente. En cambio, eligió conscientemente el camino más fácil políticamente populismo sin sustancia real, eslóganes pegajosos sin políticas coherentes, nacionalismo emocional sin progreso económico tangible. Y el costo histórico real no se medirá simplemente en titulares periodísticos efímeros ni en índices de aprobación presidencial fluctuantes. Se medirá en décadas completamente perdidas de oportunidad histórica. Una generación entera que no puede acceder a viviendas propias por los precios estratosféricos prohibitivos, aplastada implacablemente por las deudas estudiantiles impagables y completan alejada cínicamente de la participación política significativa. Si la historia humana se repite fielmente, como siempre lo hace, los historiadores del futuro distante no verán este fenómeno como un monstruo excepcional ni como un héroe salvador. Lo verán simplemente un espejo cultural que reflejó fielmente en qué se había convertido Estados Unidos en ese momento crítico de su historia imperial. Una nación tan desesperada psicológicamente por creer en la grandeza pasada que confundió trágicamente la negación colectiva con la esperanza genuina. Pero aún hay tiempo real para cambiar el rumbo, aunque honestamente no mucho tiempo restante. Los imperios históricos no mueren abruptamente de la noche a la mañana en colapsos repentinos.
se desvanecen gradualmente en declives lentos y dolorosos. Y en ese desvanecimiento prolongado, siempre existe una breve ventana crítica de oportunidad para el cambio estructural significativo, pero solo si la gente común lo exige colectivamente con suficiente fuerza organizada. Eso implica necesariamente plantear preguntas mucho más difíciles e incómodas públicamente. ¿Quién se beneficia realmente de estas políticas económicas implementadas? ¿Por qué se estancan los salarios reales mientras los mercados bursátiles prosperan alcanzando récords históricos? ¿Por qué persisten las guerras interminables devastadoras mientras las escuelas públicas literalmente se desmoronan? ¿Y por qué aceptamos pasivamente que los multimillonarios paguen menos impuestos proporcionalmente que los profesores y las enfermeras, hasta que esas preguntas fundamentales formen parte del debate público nacional? Absolutamente nada cambiará estructuralmente. Los lemas políticos cambiarán superficialmente cada 4 años. Los partidos rotarán ritualmente en el poder, pero la maquinaria económica subyacente seguirá funcionando exactamente igual, extrayendo riqueza hacia arriba, y la decadencia imperial se profundizará inexorablemente con cada ciclo electoral. El primer paso necesario es dejar completamente de fingir colectivamente. Dejar de fingir que recortar salarios de trabajadores beneficia mágicamente a esos mismos trabajadores. Dejar de fingir que las deportaciones masivas fortalecen milagrosamente la economía nacional. Dejar de fingir que los aranceles comerciales castigan efectivamente a alguien más que a nosotros mismos como consumidores. Dejar de fingir ingenuamente que el imperio estadounidense puede durar eternamente sin adaptarse. Porque la verdad desnuda es esta: el mayor enemigo real de Estados Unidos no es ningún otro país extranjero amenazante. Es la negativa obstinada y colectiva a verse con claridad brutal y honestidad radical. Y esa es precisamente la historia engañosa que toda potencia imperial en decadencia histórica cuenta repetidamente a sí misma justo antes de la caída final inevitable. Quizá no haya construido personalmente esa decadencia estructural desde cero, pero la ha convertido exitosamente en una marca comercial poderosa que vende consuelo emocional a los asustados y certidumbre reconfortante a los confundidos. Es tremendamente poderoso psicológicamente. Es profundamente persuasivo retóricamente. Y es extremadamente peligroso históricamente. Porque al final de cuentas, el colapso de un imperio no empieza dramáticamente con bombas explosivas ni invasiones militares espectaculares. Empieza silenciosamente cuando la verdad objetiva se vuelve completamente opcional y negociable. Cuando una sociedad entera prefiere ser entretenida pasivamente que educada críticamente. Cuando la negación colectiva se siente psicológicamente más segura y cómoda que la honestidad brutal y dolorosa. Ahí es exactamente donde se encuentra Estados Unidos hoy en este momento histórico crítico, a medio camino precario entre el poder imperial residual y la parálisis política total, aferrándose desesperadamente a lemas nacionalistas vacío mientras el mundo entero sigue adelante inexorablemente en silencio sin esperar permiso estadounidense. La lección de toda la historia humana no podría ser más cristalina y directa. Los imperios no desaparecen porque son derrotados militarmente por enemigos externos poderosos. Desaparecen porque se niegan obstinadamente a ampliar y adaptarse a nuevas realidades. Y si nada cambia estructuralmente pronto en Estados Unidos, el país no necesitará en absoluto enemigos extranjeros hostiles para derribarlo finalmente. Lo hará todo completamente por sí solo, autodestruyéndose una decisión imprudente tras otra, una ilusión reconfortante tras otra, una negación colectiva tras otra. Hasta que finalmente, un día no muy lejano, el peso acumulado de todas esas decisiones, ilusiones y negaciones colapse todo el sistema desde dentro. Y cuando los futuros historiadores escriban sobre este periodo crítico, no hablarán de villanos ni de héroes. Hablarán de un pueblo que tuvo todas las advertencias, todas las oportunidades y todos los recursos necesarios para cambiar su rumbo, pero que eligió conscientemente el camino más fácil, el camino de la negación, el camino de culpar a otros, el camino de las soluciones simples a problemas complejos, y ese finalmente será el verdadero legado de esta era, no las políticas específicas, no las personalidades mediáticas, sino la decisión colectiva de una nación entera de cerrar los ojos ante su propia decadencia, de taparse los oídos ante las advertencias y de seguir marchando confianza ciega hacia el precipicio, envuelta en banderas y cantando himnos patrióticos, convencida hasta el último momento de que todo iba a estar bien. Porque al final, esa es la historia que todos los imperios en decadencia se cuentan a sí mismos. Estados Unidos, a pesar de toda su excepcionalidad proclamada, no será la excepción a esa regla histórica universal.
será simplemente el siguiente capítulo en un libro muy, muy antiguo.